vamos a comenzar una serie nueva llamada o titulada Tiempos de Guerra. ¿Por qué? Bueno, por los tiempos que estamos viviendo. Y la intención de esta serie no es hablar ni de política ni noticias en cuanto a lo que está pasando día por día. ¿Por qué? Porque estamos experimentando una noticia, una noticia día con día. Quiere decir que no tenemos el final de la historia hasta que ya pase el tiempo. Pero esta serie tiene toda la intención de hablar lo espiritual, como nos corresponde hablar de lo espiritual, de la palabra de Dios, y entender tiempos, y el título de esta predicación se llama discerniendo al enemigo, y es lo que Dios quiere que aprendamos para entender hasta dónde nos va a llevar el Señor en estos tiempos difíciles. Y vamos ahí a Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y me regala un amén cuando esté listo. Gloria a Dios. Dice la Escritura, como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de discutir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Hasta aquí. Vamos a hablar con el Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, Señor, de sumergirnos, Señor, a las profundidades, Señor, donde se encuentran los tesoros, Señor, que guiados por el Espíritu Santo, Señor, para que nos ayudes a discernir, a entender estos misterios, mi Dios. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, a cada uno de nosotros, mi Dios, para que podamos darte una respuesta favorable, Señor, a lo que tú demandas a cada uno de nosotros individualmente, Señor, en las circunstancias y situaciones que estamos viviendo. Gracias por todo y en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Bueno, todo tiene su tiempo y vemos cómo la Escritura hace diferencia y hace un contraste de un tiempo y de otro. Por ejemplo, lo que nos dice tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. ¿Por qué? Porque nos habla de ese entendimiento que Dios nos ha dado, de nadie que sembró, por ejemplo, los que hemos sido campesinos y hemos sembrado, por ejemplo, frijol, maíz, y que cuando apenas está brotando la mata o está en flor, nadie se acerca para arrancar lo plantado, no, porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo también para esperar. Y aquí hay algo que es muy claro para entender. Dice que tiempo de guerra y tiempo de paz. Vamos a entender con esta serie que Dios tiene para nosotros, para entender sus tiempos. Habla de discernimiento. Y Pablo oraba, enseñaba de ese espíritu de revelación, que tengamos revelación de lo que está aconteciendo, porque aún en lo natural podemos discernir los tiempos de Dios. Recuerden de que al Señor Jesucristo le preguntaban, le pedían señales, y Él les contestaba a aquellos que le interrogaban: ustedes ven las nubes del cielo y dicen, va a llover, pero no pueden discernir los tiempos. Y es lo que Dios quiere que aprendamos a discernir. Amén. Todo tiene su tiempo. Y Dios nos dotó a todos los seres humanos con una inteligencia
y sentido común para entender, para discernir, pero no todos lo entienden o no quieren entender. Aún con estas dos habilidades de inteligencia y sentido común que Dios nos dio, hay veces de que no queremos entender. Sin embargo, a los hijos e hijas de Dios nos dio aún algo más por medio de su Santo Espíritu: el discernimiento espiritual. Porque mire, podemos ver cosas en lo natural, pero en hablar de las cosas de Dios que son eternas, habla de entrar a una dimensión donde los demás no lo entienden, el cual a través del Espíritu Santo nos da la habilidad para entender cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Habla de sus tiempos también. Este mismo discernimiento que nos hará identificar a nuestros enemigos. Y bueno, para entender, tenemos 3 enemigos, que es Satanás, ya lo tenemos identificado, que es el mundo, el otro enemigo, y somos nosotros mismos, nuestro peor enemigo, bueno, uno de los peores enemigos. ¿Y por qué? Porque la carne, o sea, nuestro pensamiento, nuestra concupiscencia, pues también va en contra de la voluntad de Dios. Hablo de la carne, y eso todos estamos en la carne, aunque no querramos. ¿Sabía que para empezar una guerra contra alguien no necesitamos ni al diablo? No, porque hay veces de que nosotros mismos, nosotros solitos podemos empezar y acabar una guerra. Por ejemplo, entre hermanos y también en la iglesia, en el matrimonio. ¿Qué me ves? No te estoy viendo. ¿Por qué no me ves? Es querer pelear. Hazte para allá, estás a la mitad agarraste mi mitad de la cama, y hay cosas, a veces entramos en niñerías, ¿no es cierto? No, que mira, estás a la mitad. No, mi pie está acá, pero tus uñas están hasta acá. Digo, bueno, son cosas que podemos estar discutiendo por niñerías. A veces los niños en la escuela, ¿qué me miras? Lo que te está diciendo, que tienes cara de ¿sabe qué? Y está el enemigo también, está trayendo contienda. Y cuando no sabemos discernir, podemos ver a los demás o a personajes o a alguien como enemigo. Pero recuerde que la Escritura nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y huestes celestiales. Por eso tenemos que aprender a discernir que hay guerras que son influenciadas por Satanás, y tenemos que identificarlas para no estar confundidos como muchos el día de hoy, por no saber discernir. Y como siempre, para identificar un problema tenemos que encontrar el origen. Por ejemplo, hablando de una enfermedad, tienen que encontrar el origen, dónde se gestó, dónde se originó, para encontrar su desarrollo y cómo se fue evolucionando ese virus o esa enfermedad, para poder encontrar la medicina, el antibiótico. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, encontrar el origen del problema del ser humano. El ser humano, todo comienza, mire, ustedes pueden entender de que luego me voy al principio, a Génesis. ¿Por qué? Porque es ahí donde se gestó el problema, hermanos. Y si nosotros no entendemos de que ahí es donde está el origen de nuestros problemas, entonces, ¿cómo podríamos atacar al enemigo? Entonces, para esto tenemos que entender dónde comenzó. Y todo comenzó en un lugar muy hermoso llamado el Edén, donde se encontraban el hombre y la mujer disfrutando de todo lo que el Dios creador de todas las cosas les había dado, hasta que apareció en escena un personaje muy peculiar llamado Satanás, o lo que se conoce como la serpiente antigua, para confundir y engañar a Eva, para rebelarse primeramente contra su marido y sobre todo contra Dios.
cuando vino la serpiente y le incita a la mujer haciéndole la pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol? Y la mujer contestó, de todo árbol podemos comer menos de este. La llevó a ¿qué? A un pensamiento y le dice, de todo podemos menos de este. Y Satanás le contesta, ¿sabe Dios que el día que ustedes coman de este árbol no morirán, sino que van a ser igual que Dios? Pero recuerde de que Dios ya en la creación nos había hecho a su imagen y semejanza. Éramos igual que Dios, hablando de que no en sus atributos, por supuesto, porque Él es omnisciente, omnisapiente, omnipresente, pero sí con los atributos que Dios quiso poner en nosotros, su imagen, el carácter de amar, perdonar, poder hacer cosas en lo que Dios puso en nosotros para interactuar unos con otros. Pero el enemigo dijo, no, que ustedes tienen que ser igual que Dios. Primero le dijo, no moriréis. ¿Se acuerdan de esa enseñanza, esa prédica? Cuando el enemigo aún sigue usando esa mentira para decirnos, no vas a morir, no, vive tu vida hoy y pagarás mañana. Primero que nada, que se revela contra el pensamiento de Dios. Y cuando los llevó al pensamiento de que no pueden, de que pueden ser igual que Dios, poniendo en un estándar de igualdad con Dios, exaltando al ser humano para sentirse como Dios. ¿Cuál fue la incitación? Van a ser igual que Dios. Y la mujer, después de que había entendido de que ese árbol era prohibido para ellos, ella vio la mujer que el fruto del árbol era bueno para alcanzar sabiduría. Bueno, ¿en qué momento de un versículo a otro cambia la historia? Cambia donde nosotros podemos ver, sabemos que algo está mal, pero en algún momento decimos, no, está bien, me lo puedo llevar, me lo robo, le contesto, me peleo, me lo como, me lo tomo. ¿En qué momento, sabiendo en nuestra conciencia, en nuestro sentido común, en nuestra inteligencia, que eso está malo para nosotros? Hay veces que no necesitamos ni la Biblia, hermanos, para saber qué cosas son malas. Robar es malo, ¿cierto? ¿O te gusta que te roben? Matar es malo. ¿Te gustaría que mataran a alguien, que te mataran a un ser querido? Claro que no. Todos sabemos que eso es malo. Pero ellos llegaron a ese pensamiento porque Satanás los llevó al pensamiento de ser igual que Dios. Ellos no tenían la necesidad de ser igual que Dios, porque ellos estaban conformes. Pero llega un momento en el cual nos sentimos insatisfechos y queremos ser igual que los demás. Quiero tener lo que el otro tiene, porque hay un hueco en nuestro corazón y eso nos hace infelices. Es por eso que la gente anda buscando la felicidad, y la felicidad es apreciar lo que tenemos, hermanos. Que los hijos que te dio, abrázalos, haz lo que a tu esposa, a tu esposo, ámalos. Que el trabajo que Dios te dio, acéptalo y trabaja con integridad, como para el Señor. Antes de ser expulsados del paraíso, Dios les dio una promesa que se cumpliría en Jesucristo, que de la simiente de la mujer, mire esto, dice que de la simiente de la mujer, porque le está hablando a la serpiente, cuando viene la condena donde a la serpiente le dijo, ¿por qué hiciste esto? Entonces le dice que de la simiente de la mujer iba a pisar la cabeza de la simiente de Satanás. La simiente de Satanás es la mentira. La simiente de la mujer, hablando de Cristo, es la verdad, que iba a pisar a la mentira, iba a pisar la cabeza. Pero dice que es de la simiente de la mujer, no del hombre. Porque si hubiera sido del hombre, entonces el hombre era que iba a proveer la semilla. La simiente es la semilla. Y la mujer puso la semilla hablando de su humanidad, y Dios puso la otra parte que es la deidad. Por eso es Jesús el Cristo. Jesús, un humano, pero Cristo, que es la deidad, Jesucristo. Entonces, por eso dice que de la simiente de la mujer nacería el Salvador, quien derrotaría a la serpiente antigua, llamada Satanás. El ser humano fue creado en el sexto día,
Y en la numerología bíblica, el número 6 representa al hombre. El número 7 sabemos de que representa la perfección, que habla de Dios. Entonces, podemos entender un poquito más sobre estos principios, lo que habla de la numerología, lo que es el 6, que representa al hombre. Es por eso que cuando la gente se levanta en guerra, aparece en escena el anticristo para confundir al hombre y, si fuera posible, a los escogidos, para ponerles la marca de la bestia, el 666. Veamos esto. En Apocalipsis 13:18 dice así. Ahí espéreme. Dice, bueno, de hecho terminé con la escritura de Eclesiastés. Dice en Apocalipsis 13:18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, entiéndase, discernimiento espiritual, entendimiento de la Biblia, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. ¿Cuál es el número del hombre? El 6. ¿Ya lo entendió? El hombre fue creado el sexto día, por eso el hombre se representa con el 6. Dice, pues es número de hombre y su número es 666. Habla de exaltar. El primer 6 es el hombre, el otro es exaltar, el otro es sobreexaltar al mismo hombre, queriéndolo poner en el mismo lugar que Dios, es decir, al anticristo. Deme la oportunidad de exponer un poquito más esto. Después de que el hombre pecó y toda la humanidad fue destituida de la gloria de Dios, el hombre natural continuó su vida. Pero vio Dios, esto lo vemos en Génesis capítulo 6, pero vio Dios que la maldad de los hombres era de continuos, era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué era lo que veía en el pensamiento del hombre? Y el pensamiento, ¿de dónde sale? Dice, del corazón. Porque del corazón surgen los pensamientos. Y aquí es donde podemos entender, si gusta acompañarme a Génesis capítulo 6. En el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ese arrepentimiento habla del dolor, de lo que le causamos como seres humanos, de que hayamos decidido el pecado, la mentira. Dice, pero Noé, ese pero habla que lo contrario, habla lo que, por ejemplo, que Dios había determinado acabar con toda la humanidad, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esto significa que no se lo merecía, por eso se llama gracia. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé a 3 hijos, Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera de gofet. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca y 50 codos de anchura y 30 codos de altura.
Dice, una ventana harás en el arca y acabarás a un codo y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Muy bien. Hasta aquí vemos cómo Dios había determinado acabar con toda la humanidad. Pero vemos de que un hombre halló gracia, ese regalo inmerecido, y dio oportunidad al ser humano para corregir, para establecer un nuevo pacto, lo que se conoce como el pacto que hace Dios con Noé y lo que se conoce como el arco iris. Más adelante, después de que Noé obedeció, sabemos, vino el diluvio, 40 días y todos los días que estuvieron ahí. Y dice en el capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos les dijo, fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. Y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente derramaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal, la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, derramaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Versículo 7 dice, mas vosotros fructificad, multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestras descendientes después de vosotros. Hasta ahí. De la descendencia de Noé, vemos que Dios ya había bendecido a Noé y a su descendencia, pero el pecado no se había erradicado. Ahí estaba, iba en la carne de Noé y en su descendencia. Y vemos que tarde que temprano iba a salir a flor la carne, el pecado. Y vemos más adelante de las descendencias de Noé, uno de ellos, recuerde de que uno de sus hijos vio la desnudez de su padre. No quiero entrar en detalles, ve la desnudez y es maldecido el nieto, no el hijo, que maldice a Canaán. Maldito será Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y vemos que de la descendencia de Noé nace su bisnieto llamado Nimrod. Y mire lo que dice en el capítulo 10, versículo 6 en adelante. Dice, los hijos de Cam, Cus, de Cam, va a mencionarlos quiénes son. Dice Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Rama, Sabteca. Y los hijos de Rama, Saba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por el cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Dice la Escritura, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Esto de vigoroso y cazador habla de cazador de almas, cazador de pensamientos, de las mentes, y dice la Escritura más adelante que
edificó una ciudad, no una ciudad, sino varias ciudades. Era una persona, un personaje inteligente, pero la Biblia no da muchos detalles de él. Sin embargo, la tradición nos habla un poquito más sobre él. Dice que era cazador delante de Jehová, y no habla de estar en su presencia, que estuviera como ustedes están delante de mí, yo estoy delante de ustedes, sino en una postura de desafío, una postura de enfrentamiento motivado por su orgullo y habilidades que Dios mismo le había dado. Este hombre fue desarrollando con su inteligencia, con su sentido común y capacidad, dones y talentos, una habilidad de una destreza tal vez para cazar animales, lo cual atraía multitudes. Tal vez empezó a cazar o edificar, construir, como arquitecto empezar a edificar. Empezó a tener esa habilidad de hablar. Y eso, mire, cualquiera puede llegar a tener éxitos, pero sin Dios. Porque aquí dice, delante de Jehová, habla que desafiaba a Dios. Y él había creído la mentira de Satanás. Serás igual que Dios, porque ya no está tomando en cuenta a Dios. Ahora desafiaba al mismo Dios creyendo la mentira de Satanás en el Edén. Sería igual a Dios. Y de todos los enemigos que pudo encontrar, se le ocurrió la brillante idea de desafiar al invencible Jehová de los ejércitos, quien nunca ha perdido ni perderá una sola batalla. Hay quienes le consideran como el primer anticristo. Mire, para entender Apocalipsis tenemos que entender el origen, que es Génesis. Génesis viene de la palabra orígenes. Y hay mucho que se relaciona. Mire que Génesis empieza con una boda, termina también con una boda. Nos habla del primer anticristo y Apocalipsis también nos habla del anticristo. El primer anticristo estamos viendo aquí, que se considera para muchos es Nimrod. Quien gobernó a toda la humanidad en su tiempo con el primer orden mundial, o se entendería más bien el desorden mundial, porque el orden habla de Dios, el orden habla que todo lo hizo, creó la tierra y ordenó el cosmos, ordenó cómo debe de estar y habla de ese orden perfecto. Y es como en la familia, Dios estableció la familia como Dios, como soberano, como cabeza de todo hombre. Es el hombre, es Dios, el hombre, luego sigue la mujer y luego los hijos. Es el orden que Dios estableció en la familia. Los jóvenes se quieran poner más que la mamá o que el papá, entra en un desorden, o la mujer se quiera rebelar contra su esposo, entra en el desorden, o el mismo hombre rebelándose contra Dios habla de un desorden. Y aquí vemos de que entra en un desorden, pero para entender el concepto entra lo que es el primero orden mundial. Porque dice la Escritura, dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por el cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acab, Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Reusén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Bueno, está mencionando las ciudades. Quiere decir que era una persona muy capaz, una persona que era muy inteligente. Pero esa inteligencia es como la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre está conocida como terrenal, animal y diabólica, porque va en deterioro. Cuando la sabiduría del hombre se quiere poner a la par con la sabiduría de Dios, dice que lo insensato de Dios, quiere decir nosotros, porque no nos comparamos con Dios,
Lo insensato de Dios es más sabio que lo sabio de este mundo. Por eso dice, ¿dónde está la sabiduría del hombre? Porque lo insensato de Dios es más sabio que lo sabio de este mundo. ¿Dónde está la fuerza del hombre? Porque lo más débil de Dios es más fuerte que este mundo. Entonces nos compara y exalta, no exalta al hombre, sino exalta a Dios en nosotros. ¿Me explico? Ok. Hay quienes poseen grandes habilidades y dones para muchas cosas, y eso los vuelve orgullosos, exaltando al hombre, lo que se conoce al 6, el número 6, al 6 y no al Creador, y se vuelven arrogantes y torpes, según la Escritura. ¿Cómo así, pastor? Bueno, la Escritura nos enseña en Romanos, nos dice así, en Romanos capítulo 1, y lo hemos estudiado muchas veces. Romanos capítulo 1, 18 dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Quiénes son los que se oponen a la verdad? Los mentirosos. ¿Sí? La simiente de Satanás, los mentirosos, porque Satanás es padre de mentiras. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, discernidas, entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué significa esto? Que Dios nos dio inteligencia, sentido común para entender de que existe un Creador y que tenemos que estar adorándole, porque para eso nos creó, para su alabanza, para adorarle. Dice, pues, habiendo conocido a Dios, ¿quién? Toda la creación. Porque Dios puso en nosotros la conciencia que nos dicta lo bueno y lo malo. La misma conciencia que nos dice Romanos capítulo 2, dice que aún que nos hace entender y comprender lo que por sentido común, por ejemplo, las constelaciones, la gravedad, las leyes que nos legislan en la naturaleza, nos debe de llevar a entender de que tiene que existir un legislador por excelencia, un Dios. ¿Cómo es que crece lo verde? ¿Es que llueve? ¿Por qué llueve? Porque es que están las nubes. ¿Y por quién creó las nubes? Cuando el hombre se quiere poner al tú por tú con Dios y puede poner, yo puedo crear al hombre, a un hombre tomando del polvo de la tierra. Alguien desafió a Dios, dice, yo puedo crear al hombre. Ya ven esa ovejita que crearon, ¿cómo se llama? Que fue clonada una oveja y ahora quieren clonar al hombre. Yo puedo crear a un hombre clonando a un hombre. Y le dijo, ok, hazlo como yo lo hice. Y dice, ok, yo lo hago. Ok, tráete tu propia tierra. No puede el ser humano crear. Nosotros podemos hacer de lo que ya está hecho, hermanos. Por ejemplo, una pintura, una obra de arte. Vamos a tomar pintura de lo que ya está hecho. Para hacer una creación como un Miguel Ángel o a un David, una escultura, ¿qué es lo que se hace? Se toma de una piedra que ya está hecha. ¿Me explico, hermanos? O sea, nosotros no somos creadores. El único creador es Dios. Entonces, el hombre desafía a Dios y dice, no. Haciendo a un lado a un Dios, dice, versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Quiere decir que nos volvimos malagradecidos, malentendidos. Cuando no le dimos gracias a Dios, no le glorificamos, porque ese fue el propósito. Fuimos creados para su alabanza, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuál es el problema? De que el hombre se sintió igual que Dios. No, nosotros somos igual que Dios. Nosotros podemos hacer las cosas. No necesitamos a Dios. Hagamos a Dios a un lado. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice la Escritura, en el salmista menciona, dice el necio en su corazón, no hay Dios.
Pero como hemos entendido, un necio es aquel que es un obstinado en no aceptar la verdad. No es un ignorante. El ignorante ignora porque no sabe. Pero un necio es aquel que sabe y niega lo que no se puede negar. Por eso dice, toda la creación no hay excusa. Entonces dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Hicieron a un lado a Dios. Desde Génesis 1, y cómo nos enseña en el Génesis capítulo 2, cómo Dios creó al hombre. El hombre estaba para alabar, glorificar y obedecer a Dios en su libre albedrío. Pero vemos cómo viene el pecado, lo distorsionó todo, entonces su pensamiento era de continuo solamente el mal. Dios dice, ¿saben qué? Ya me estoy hasta acá, voy a acabar con todos. Pero entre toda la humanidad un hombre halló gracia ante los ojos de Dios y le dio un mandamiento, crea un arca porque viene diluvio. Entonces crea el arca, entonces sí, se salvaron, pero dentro de ellos estaba el pecado también. Después ahí del pecado, un bisnieto de Noé se rebela contra Dios y dice, no, yo soy igual que Dios, y desafía a Dios. Y se puso a construir lo que es, primero construir, vieron un valle, después de que Dios les había dicho, vayan y fructifiquen, multiplíquense, váyanse por toda la tierra. Ellos dijeron, no, aquí. Vieron un valle y dijeron, no, aquí nos plantamos. Oye, pero Dios dijo, aquí nos plantamos. ¿Qué, no sabes quién soy yo? Dijo Nimrod. ¿Qué, no sabes quién soy yo? Y sí, ¿verdad? No, lo vieron alto, fornido tal vez, poderoso. Entonces se hicieron a un lado a Dios. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Entonces, dice, imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Una de las civilizaciones más antiguas, hablando de los egipcios, ¿sí han visto sus deidades o sus imágenes de los dioses? La diosa Rana, por eso Dios estaba destruyendo todos sus dioses, el dios Nilo, por eso viene una infección de ranas. ¿Por qué? Porque había una diosa con cuerpo de mujer, pero cabeza de rana. Al coyote, un cuerpo de hombre y una de coyote, otro de halcón. Lo mezclaron, cuadrúpedos, reptiles, de aves, cuadrúpedos. También dice, imagen de hombre corruptibles, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Es lo que quieres. Dios simplemente se hizo a un lado. ¿Se acuerdan que les enseñaba de que Dios no te mata, no te quita la vida, simplemente te deja de dártela, porque Él es la vida? Él simplemente se aparta. Es todo. Entonces, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Es lo que quieres? Ándele pues. En las concupiscencias, que son sus malos pensamientos, en las concupiscencias de sus corazones. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. Las envidias, los celos, de ahí surgen. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí más adelante va a hablar del homosexualismo, el lesbianismo y todo eso. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dios ya te había dicho, no comas de este árbol. Que le hicieron caso a la serpiente, que es el padre de mentiras, a Satanás. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo? Hicieron a un lado a Dios y pusieron al hombre. El número 6. ¿Lo entiende? La creación. Dios terminó la creación con el hombre. Su máxima creación somos nosotros, los seres humanos. Pero no jamás alcanzaríamos al número 7 si no es que es a través de Cristo Jesús. Ahora, estoy hablando de ya cuando lleguemos después de que estemos ante la presencia de Dios. Estos son de estas personas, estos personajes que Dios está hablando aquí a través de Pablo. Estos son los anticristos. Escúcheme bien, anticristos, no el anticristo.
Cuando mencionamos Él, significa por definición de que es el único, el anticristo. Ese todavía no se manifiesta. Pero el espíritu del anticristo, ese ya está en el mundo. Mire lo que dice en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Mire, ya es de los últimos libros. Versículo 1 en adelante. Y le habla el apóstol Juan a su iglesia, a la iglesia, a nosotros. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Y aquí no habla de demonios, hermanos. Capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. No creáis a todo espíritu. Aquí no habla, como digo, de demonios, sino habla de pensamientos, habla de personas, de hombres. Dice, sino probad los espíritus, los personajes, las personas, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Se da cuenta cómo está hablando de personas y no de demonios o espíritus demoníacos? Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La Escritura nos enseña que nadie puede llamar a Jesucristo, a Jesús, anatema. O no podemos llamar a Jesús como Dios si el Espíritu de Dios no está en nosotros. Entonces eso es lo que nos identifica cuando sale de nuestra boca, y no de nada más de nuestros labios, sino de nuestro corazón, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que si somos salvos o no. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, toda persona que confiesa a Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Para este tiempo ya estaba la doctrina, se había gestado el pensamiento de los gnósticos, donde ellos no creían que Jesús, que Dios se había manifestado en carne, como lo enseña Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3:16. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Hay una denominación llamados Testigos de Jehová que ellos niegan la deidad de Jesucristo. Ellos dicen, no, es un profeta, es el arcángel Miguel, después cambian sus doctrinas, pero la palabra de Dios no cambia. Nosotros no tenemos que cambiar doctrinas, no, porque estamos siguiendo las doctrinas de Cristo, y todo aquel que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe y delira. Dice, por eso dice, y todo espíritu, toda persona que no confiesa a Jesucristo, que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Ve cómo está mencionando el espíritu del anticristo. Dice, el cual vosotros habéis oído que viene. ¿Va a venir? Sí, el anticristo, pero también el espíritu del anticristo, y dice, y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo es aquel que niega todo lo que es de Dios. No solamente de Cristo, porque Cristo es Dios, sino todo lo que tenga que ver con la Biblia. El Señor Jesús menciona sus advertencias del comienzo de los tiempos finales en Mateo capítulo 24. Espérenme, no lo voy a tomar. Nada más voy a leer una lectura. Dice, cuando dijo, mirad que nadie os engañe. Por eso aquí dice el apóstol Juan, amados, no creáis a todo espíritu. Mire que la Biblia siempre nos dice, crean. Ahora nos dice, no crean. Pero entendamos por qué. Porque está hablando de unas falsas doctrinas. Mirad que nadie os engañe, dijo el Señor Jesús a sus discípulos,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice a muchos. Y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Qué es lo que hay ahorita? Guerra. Y rumores que la tercera guerra mundial. Mirad que no os turbéis. Ese es el consuelo que recibimos de parte de Dios. No tengamos pendiente. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Son cosas que tienen que acontecer, hermanos. Antes de que veamos al Señor Jesús, si es que nos toca en nuestra generación vivir esa única experiencia, si nos toca, antes de que Él venga, tienen que pasar ciertos acontecimientos. Estamos viendo, escuchamos sobre las guerras, hemos experimentado una pandemia, pestes, y habrá pestes, la maldad se multiplicará. ¿Cómo está el día de hoy la maldad, hermanos? O sea, no podemos negar las señales que el Señor nos está dando. Y Él comienza las advertencias diciendo, mirad que nadie os engañe. Por eso, ¿qué es lo que necesitamos? Discernir los tiempos finales, pero discernir al enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No es el fin. Dijéramos, no, ya va a terminar esto. No, aún no es el fin. Dios quiere que aprendamos a discernir los tiempos y al enemigo. Y el enemigo hoy es el mismo hombre. ¿Lo entendió? Todavía no está el anticristo. Para que antes de que venga, se manifieste el Señor Jesucristo en las nubes, que lo podamos ver, se tiene que manifestar el anticristo. Y el enemigo hoy es el mismo hombre, motivado por el espíritu del anticristo. El pensamiento del anticristo, que Dios no existe, que Jesús no es Dios, que Jesús no, que fue un profeta, cualquier cosa, cualquier hipótesis, que la salvación viene de los extraterrestres, de Santa Cayetana, de quien tú me quieras mencionar, menos de Jesús. El espíritu del anticristo, que son todos aquellos que se rebelan contra Dios y niegan a Jesucristo. En el Salmo 2 menciona esto. Salmo 2, versículo 1 en adelante. Mire, como yo ya sé mis versículos, pues yo lo tengo separado, voy rápido. Pero se acuerda porque es que les decía que no, por lo pronto, no vamos a poner las escrituras en la pantalla, porque quiero que aprendan a mover la Biblia. Salmos capítulo 2, versículo 1. Dice, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Hace una pregunta el salmista. ¿Qué es algo vano, algo hueco, algo que no tiene importancia? ¿Por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Mire cómo ahí sí va a haber unidad. El hombre puede llegar a construir, a edificar, a fabricar cosas unidos. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra. ¿Cómo estaba Nimrod? Contra Dios. ¿Cómo estaba la serpiente antigua en el Edén? Contra Dios. Contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es el ungido? El ungido de Jehová. Él, por definición, es Cristo. El ungido de Jehová diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Si ustedes han escuchado discursos de los presidentes o representantes de naciones en esas conferencias de las Naciones Unidas, ¿qué es lo que hablan de la Biblia? Abran su Biblia, hermanos. No. ¿Qué dice el hombre?
Yo digo esto y esto y esto se va a hacer. Y ahí están unos contra otros. ¿Lo entienden? ¿Por qué? Porque hicieron a un lado a Dios. Por cuanto no le dieron gracias, no le glorificaron como a Dios, se envanecieron en sus pensamientos. No, nosotros podemos hacer esto. Nosotros hagamos a un lado a Dios y a Jesucristo, a su ungido. Dice la Escritura, dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es lo que nos liga a Él? La vida, tantas cosas que nos liga a Él. Pero digamos, no, ahora hagamos lo que nosotros querramos. Si tú te sientes vaca, te vas a conducir como una vaca. ¿Quieres que te sientes caballo, te sientes un perro? Lo digo con respeto, no pretendo ofender a nadie, pero es así, hermanos, que el pensamiento del hombre ha sido corrompido por el espíritu del anticristo, aquel que niega a Cristo, aquel que niega de dónde venimos. Que venimos del chango, ándale chango, chita y todos aquellos, King Kong y todo. No, hermanos, fuimos creados a su imagen y semejanza, según la Biblia, y es nuestra máxima autoridad, la Biblia, las Escrituras. Entonces dijo la humanidad, rompamos sus ligaduras, hagámoslo a nuestra manera. ¿Cómo lo hizo Caín? Había una forma de ofrecer sacrificio a Dios, y en la ofrenda de Abel, dice, por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, pero él lo hizo a su manera. No importa las cosas que hagas, sino importa las cosas, cómo las hacemos, con qué actitud las hacemos delante de Dios. Sigue diciendo, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Ahora, entienda esto, que no está hablando de una burla como lo haríamos con el compadre, como lo haríamos ahí con el compañero de trabajo, burlarnos, juguetar, ahí el bullying santo, diríamos. No, de ese dice, se reirá. Es como cuando, una ocasión yo ponía el ejemplo de mi hija, estaba chiquita, y apenas teníamos una casa de 2 pisos, y ella iba subiendo, le quería yo ayudar, y ella me dio con su mano, no, yo sola. Ella aprendió a subir, pero también a bajar. Aprendió a subir y a bajar las escaleras. Pero cuando me decía, no, yo sola, yo hasta me reía. ¿Por qué? No me voy a poner al tú por tú, mire, mi hija, que un escalón tiene la elevación de 90 grados. No, pues nada más, ay, mi hija, te vas a caer. ¿Y qué creen? 2 que 3 veces se cayó. Pero estaba creciendo. Es lo que hace Dios con nosotros. Cuando nos rebelamos, cuando nos ponemos, ay, hasta Dios dice, ay, ¿really? ¿Vas a hacer eso ahí en tu matrimonio? ¿Vas a hacer eso ahí en tu casa? ¿Te vas a rebelar contra tus padres? ¿De veras vas a hacer eso? Ay, ni sabes la que te espera. Es la intención que está mostrando Dios. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Hasta aquí dejamos una pausa para continuar con lo que nos enseña en Génesis. Hasta aquí, Dios está como espectador observando a los reyes de la tierra. ¿Se fija cómo dice el salmista? Se reirá de ellos, pero Él desde los cielos está viendo en las Naciones Unidas cómo se están peleando, o cómo en la casa se están peleando, o cómo en los trabajos se están peleando, o cómo en la familia se están peleando. Y Dios, ay, no han entendido. Ahí les voy a mandar una pandemia para qué. Ahí les voy a mandar esto para qué. Dios permite. ¿Me explico? Él no está como incitando la guerra, no. Mire, aquí el incitador es Satanás. Sin embargo, el que se está peleando es el hombre. Hasta aquí no vemos la participación de demonios. Quiero que lo entienda. En Génesis, regresemos a Génesis ahora llegamos al capítulo 11. Ya entendimos de que todos se van a unir, ¿cierto? Toda la humanidad. Y es lo que va a pasar, lo que vamos a enseñar eventualmente cuando el propósito de esta guerra que se anuncia y que puede pasar, habla de que el propósito a final de cuentas de todo es llegar a Israel.
aunque ahorita ni siquiera se menciona. Pero espiritualmente, hasta para allá apunta todo, hermanos. Olvídate que el gas, que el petróleo, que el derrotar el dólar, que también vamos a hablar de todo eso. No, lo más importante y lo esencial es lo espiritual, hermanos. Por eso no te voy a hablar de noticias, te voy a hablar de lo que dice la Biblia, para que podamos discernir espiritualmente. Amén. Dice Génesis capítulo 11, versículo 1, dice, tenían entonces, aquí está todavía Nimrod dirigiendo. Dice, tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, el mismo lenguaje. Era un mismo gobierno y era una misma religión, lo que va a ser en el orden mundial que se pronostica. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Qué no les dijo Dios fructificar y llenar la tierra? Ellos dijeron no, a mi manera. ¿Qué dijo Caín? No, a mi manera. Versículo 3 dice, y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. El hombre ha logrado grandes proezas y construcciones para satisfacer más su orgullo que a Dios, como monumentos, puentes. Ayer estaba escuchando la historia del puente de San Francisco, cómo lo construyeron, cómo todo eso. Y es una hazaña. Pero sin embargo, como lo usan como monumentos de orgullo y de grandeza, pero sin Dios. El hombre puede llegar a hacer cosas buenas, pero sin Dios. Inclusive hacer cosas, ayudar a los enfermos, al estar allá enviando ayuda a los refugiados allá que están en Polonia, los ucranianos, sí pueden estar haciendo, pero sin Dios. Ahora, no quiere decir que no lo hagan, no, inclusive podemos aportar. Pero ¿de qué serviría? Hablando en lo espiritual, corrijo eso. Versículo 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. El hombre sin Cristo se vuelve obstinado. ¿Cómo está uno de los reyes o presidentes? Obstinado. ¿No es cierto? Obstinado. No, esta es mi tierra y aquí nomás mis chicharrones truenan. El hombre se puede volver obstinado y orgulloso. ¿Cómo está otro presidente? Orgulloso. Yo puedo, yo tengo y cuando yo quiera. Provocando la confusión, porque ¿qué es lo que va a provocar aquí? Ya conocemos la historia, la confusión. Babel significa confusión. Nimrod significa rebelde. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. ¿Qué hicieron? Hicieron a un lado la gloria de Dios. La falta de discernimiento, mire lo que dice el versículo 7. Ahora pues, dice Dios, ahora pues, me brinqué un versículo, ¿verdad? Dice, varios, dice, y descendió Jehová, versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el hablar de su compañero. La falta de discernimiento para identificar al enemigo el día de hoy es el orgullo del hombre.
lo que es el hombre, ya entendimos de que es el número 6, pero pronto aparecerá el otro 6, el anticristo, para enorgullecer al hombre. Y el otro 6 será para exaltar al mismo hombre, lo que vamos a ver más adelante, el 666. Recuerde que Dios está como espectador, sin dejar de ser soberano y omnipotente. También está Satanás como incitador con el espíritu del anticristo, exaltando al orgullo del hombre. El hombre natural peleándose entre ellos mismos, y está la iglesia en medio de estos tiempos de guerra, identificando y discerniendo al enemigo. ¿Qué es lo que el hombre puede lograr a hacer? Grandes proezas, lo que dice, y no va a desistir. No, hagamos a un lado a Dios y construyamos una torre. ¿Cuál fue el propósito de construir la torre? Primero que nada, su propio medio de salvación. Porque ¿cuál fue la destrucción? El diluvio. Se va a llenar la tierra otra vez de agua. Buscamos nuestro medio de salvación. Para entender esto, y más ahora que se acerca Semana Santa, el espíritu del anticristo ha venido a confundir, hermanos. Cuando Dios nos enseña en Génesis capítulo 3 sobre el nacimiento del Salvador que iba a nacer de una mujer, para este tiempo es donde Nimrod aparece con el propósito de engañar. Por eso es cazador de almas, porque pretende acercarlos a él. Según la tradición y libros que no son canónicos, pero antiguos, que nos hablan de la historia de Nimrod. Pero recuerde de que como fueron confundidas las lenguas, todos se llevaron lo que aconteció en ese momento, en su propio lenguaje. Es por eso que a Nimrod se le conoce como Baal, tiene diferentes nombres. Pero también lo que se conoce como la falsa trinidad donde aparece en escena Semiramis, que más adelante es Astarte, Astarot, Changó, perdón. El anticristo se está manifestando. No, hasta cambia la voz. No, el propósito es de engañar, y eso es para confundir, hermanos, para confundir quién se merece la adoración. La adoración se la merece Dios y su Hijo Jesucristo. Ahora, cuando hasta aquí la gente sabía de que iba a venir un Salvador. No puedo entrar en detalles porque se me ha ido el tiempo, y aparte de que no estaba el mensaje, pero el propósito de Nimrod era de confundir, hermanos. Es el anticristo del Antiguo Testamento, pero que más adelante lo vamos a ver, vamos a ver en las Escrituras cómo se va a manifestar el anticristo. Y para esto nosotros tenemos que identificarlo. El hombre puede llegar a construir y no va a desistir, no va a continuar en su pensamiento obstinado de hacer a un lado a Dios. Cuando nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas, de nuestra escuela, de nuestro gobierno, de nuestra familia, ¿qué espera encontrar? Un caos, confusión, y es lo que vino a la ciudad de Babel. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Es lo que viene el espíritu del anticristo para confundirnos, para incitarnos a la guerra. ¿Quién? El hombre con el hombre. No te entiendo. Miren, nosotros estamos entendiendo esta guerra que se está llevando a cabo allá en Ucrania de este lado. Pero del lado de ellos, allá de Rusia, ellos tienen sus verdades. ¿Lo entiende? Es como, mire, si usted escuchó o le enseñaron la historia de cómo México perdió más de la mitad de su territorio
por Estados Unidos, nosotros conocemos un lado de la historia y Estados Unidos tiene su historia y no es la misma, pero hay una verdad. ¿Entiendes eso? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. No de eso, pero lo que implica todo esto. Cuando el hombre no toma en cuenta a Dios, es lo que va a provocar confusión, hermanos. Porque quiero que terminemos con lo que dice el Salmo número 2. El hombre natural se está peleando unos contra otros, lo que estamos ahorita. Ellos mismos, y en medio estamos nosotros, la iglesia. Para entenderlo todo tenemos que leer del versículo 1. Dice, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor. ¿Sabe de qué? Jesús vino como el Cordero de Dios, pero Él va a regresar como el León de Judá. Él ya no va a venir a traer el mensaje de salvación, Él viene a cumplir y traer el juicio, hermanos. ¿Entiende eso? Dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entiéndase nosotros, en quién hemos creído, en quién estamos confiando, porque oiremos de guerras y de rumores de guerras. ¿Desde cuándo hemos escuchado de guerras? La Tercera Guerra Mundial, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Vino la Guerra Fría, vino la guerra de Vietnam, la guerra de Corea. Ha habido guerras todo el tiempo, pero esta es la que apunta un poquito más a la Tercera Guerra Mundial. Ahora, todo tiene un inicio, hermanos. Todo tiene un comienzo. ¿Sabe cómo comenzó la Primera Guerra Mundial? Por un jovencito. Lea la historia y se va a dar cuenta que un jovencito con ideas nacionalistas fue incitado por alguien. No, hay que rebelarnos contra el gobierno. Y fue y mató a un príncipe que andaba visitando la ciudad, que iba a gobernar, que iba a reinar. Andaba en la ciudad, sacó su pistola, pam, pam, le dio a su esposa también, pam, pam, y los mató. De ahí fue donde se desencadenó, fue el detonador para la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue las consecuencias de los insatisfechos de la Primera Guerra Mundial. Pero vea esto, por un jovencito. De hecho, cuando lo condenaron, lo querían condenar como adulto, pero todavía no cumplía los 20 años. ¿Se imagina? Si ahorita un soldado lanza un misil, ¡pum!, a Polonia, ¡pum!, se desencadena la Tercera Guerra Mundial, porque entra la OTAN, que es el pleito que tiene Rusia, no entren aquí. Pero cualquiera de ellos que provoque un despistado, ¿qué está haciendo? Matando patos, ¡paz!, lanza un misil, mató a alguien ahí en Polonia, ¡pum! ¿Qué hiciste? Provocaste la Tercera Guerra Mundial. Fue lo que pasó, hermanos, con la Primera Guerra Mundial. Un detonador, una chispita ahí en la casa. ¡Puf! Se desencadenó el pleito. El hombre contra el hombre. Ahí estamos, encontrados. Y hay veces de que no discernimos, de que el enemigo está, dile, no te dejes, cuéntale, dile, mira, sácale su historial. ¡Sas! Y somos incitados por el espíritu del anticristo. Amén, para provocar todo esto. Mire lo que termino esto diciendo. Dice, y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré en el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los
quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh rey, oh reyes, sed prudentes. ¿Se acuerdan de esa enseñanza de ser prudentes? Actuar en el momento, en el tiempo y con quien tenemos que hablar, obrar. Ser prudentes, admitid amonestación, corrección. Dice, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Ahorita las enseñanzas que está compartiendo nuestro pastor general, Chuy Olivares, nos está haciendo la pregunta, lanza la pregunta al aire. ¿Hay cristianos que se pueden apartar del camino del Señor? Sí, y lo hemos enseñado. Todo aquel que no guarda, no retiene, no obedece la palabra de Dios, ¿cómo puede permanecer? Dios no te quita la salvación, es imposible. Él no te la quita, pero somos nosotros los que podemos apostatar, podemos desertar. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje y no perezcáis en el camino. ¿Y a quién lo está hablando? A la iglesia, hermanos. Dice, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. El Señor Jesucristo, después de que dio toda esa enseñanza escatológica en Mateo capítulo 24, culmina diciendo y llevándonos en que no se dejen engañar. Se multiplicará la maldad, habrá enfermedades, habrá guerras y rumores de guerras, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Dónde está nuestra confianza? A final de cuentas, nada de lo que podemos obtener, tener, lograr construcciones, casas, carros, algo material, todo se va a quedar, hermanos. Lo más importante es a dónde vamos a ir, hermanos. Recuerde que Dios está como espectador todavía, sin dejar de ser soberano y omnipotente. También está Satanás como incitador con el espíritu del anticristo, exaltando al orgullo del hombre. No te dejes. El hombre natural peleándose entre ellos mismos. Y está la iglesia en medio de estos tiempos de guerra, identificando y discerniendo al enemigo. Son tiempos difíciles y no van a mejorar, hermanos. Tendremos momentos de respiro y de refrigerio, porque no todo el tiempo es guerra, hermano. No todo el tiempo. Hay tiempos que podemos disfrutar. Por eso lo que comenzaba, hay tiempos de guerra y tiempos de paz. Hay tiempos que, sin dejarles la escritura, donde Dios nos da tiempo de gozo, hermanos. Tiempo donde podemos disfrutar con nuestra familia. Tiempos de vacaciones, hermanos. Tiempos donde podemos ir a comprar lo que querramos después de que hayamos obedecido y cumplido con nuestro diario vivir, con nuestras responsabilidades, hermanos. De que hay tiempos difíciles, siempre habrá tiempos difíciles. Pero aprendamos a discernir quién es nuestro enemigo y en qué tiempos estamos viviendo. Los tiempos no van a mejorar. El Señor Jesucristo no va a hacer descender otra vez, no va a ser crucificado otra vez. No, hermanos. Él va a traer juicio nada más. Por eso son tiempos difíciles que no van a mejorar. Tendremos momentos de respiro y de refrigerio. Pero no bajemos la guardia, hermanos. Todo lo contrario, estemos velando, discerniendo sus tiempos y al enemigo. Amén, hermanos. Póngase de pie.
mi Dios de toda gracia, borra mis rebeliones. Cada día, Dios, yo vengo a ti. Límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, he pecado. He fallado. Me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. He pecado, he fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Gracias, Señor. Gracias por abrirnos el entendimiento y darnos el discernimiento que cosas que no han subido al corazón del hombre son las que tú tienes preparadas para nosotros. Ayúdanos a identificar estos tiempos y sobre todo al enemigo, para que no peleemos, como dice Pablo, de aquellos hombres que peleaban y que corrían sin rumbo, y aquellos que peleaban como peleando contra el viento. Tenemos un enemigo, Satanás. Tenemos al mundo que se opone en contra de tu voluntad, pero también tenemos a uno de los peores enemigos, que somos nosotros mismos, el hombre peleando contra el hombre. Porque hicimos a un lado tu palabra, porque te sacamos de la escuela, te sacamos del gobierno, te sacamos de nuestras casas, de nuestras vidas, Señor. Hemos muerto espiritualmente, pero tú has venido, Señor, a traernos vida y vida en abundancia. Gracias, gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.